Hola, mi nombre es Nicole Estefanía Beltrán Zanabria y yo les voy a hablar sobre los planos y ejes. Para hablar de planos y ejes necesitamos saber qué significa esto. Un plano es una línea imaginaria, una superficie plana que atraviesa el cuerpo y lo divide en dos partes. Puede ser antero-posterior, lado izquierdo, lado derecho o parte superior o parte inferior. En el eje podemos encontrar que es una línea que pasa sobre el centro del cuerpo, la atraviesa. Existen tres planos y existen tres ejes. Para cada plano corresponde su eje. Entonces vamos a iniciar con el plano frontal o el plano coronal que corresponde al eje antero-posterior. Se dice que es cualquier tipo de plano vertical que divide el cuerpo en anterior o ventral y en posterior o dorsal. Sus movimientos corresponden a la aducción y a la abducción. En el siguiente diapositiva vamos a ver algunos ejemplos que se hicieron en clase respectivamente. Como podemos ver en las imágenes aparecen tres tipos de movimientos. El primero es la abducción de hombro y la aducción de hombro. El siguiente va a ser la abducción de cadera y la aducción de cadera. Como último podemos encontrar la elevación de hombro y la depresión de hombro, que aunque no se nombra como principal en este plano, es muy esencial en algunos movimientos y aquí se puede evidenciar. Para el siguiente plano es el plano sagital, que corresponde al eje transversal. Se dice que este se ve de perfil el cuerpo y este se divide en un lado derecho o en un lado izquierdo. Puede ser hemiderecho o hemiizquierdo. Sus movimientos principales son la flexión y la extensión. En la siguiente diapositiva vemos ejemplos correspondientes. En esta primera diapositiva podemos encontrar cuatro ejemplos. El primero puede ser la flexión de cabeza o la extensión de cabeza. Seguimos con la flexión de codo o extensión de codo, la flexión de hombro o extensión de hombro y la extensión de rodilla o flexión de rodilla. Como podemos ver, este eje atraviesa la articulación, que es la que permite la flexión o la extensión en cada movimiento. En esta segunda diapositiva podemos encontrar la flexión de tronco, la extensión de tronco, flexión de muñeca, extensión de muñeca, la flexión de tobillo y la extensión de tobillo. Como último podemos encontrar la anteversión y retroversión de la cadera, que aunque no es un movimiento principal en este plano, es muy esencial para que se pueda ver aquí. Como último encontramos el plano transversal, que corresponde al eje longitudinal. Este se observa de manera superior y divide al cuerpo en parte superior y parte inferior. Sus movimientos corresponden a la rotación. El ejemplo más claro que podemos ver acá es la rotación de cadera, sea hacia la derecha o sea hacia la izquierda. Muchas rotaciones como las que hace la cadera en la parte inferior, pues en la articulación coxofemoral, pueden ser rotaciones internas o rotaciones externas. Eso depende del movimiento. Los siguientes movimientos que podemos encontrar en estas diapositivas dependen del plano en el que se encuentren, como lo es la oposición del dedo gordo o la reposición. Este no tiene un plano en específico, así que va a depender del movimiento en el que esté. La siguiente va a ser la pronación o la supinación en la muñeca, o puede ser, no sé, pronación o supinación en el cuerpo como tal, pero estos específicamente no tienen un plano, pero la mayoría se ven en posiciones anatómicas. Y como último podemos encontrar la circunducción, que es un movimiento que se encuentra en todos los planos y todos los ejes, así que podemos encontrar como ejemplo la circunducción de cadera o la circunducción de hombro. Buenas tardes, mi nombre es Laura Arias y yo voy a hablar acerca de la articulación del codo. Para empezar, debemos saber de qué se compone la articulación del codo. Esta está constituida por tres articulaciones, las cuales son húmero cubital, húmero radial y radiocubital. La articulación del codo es una articulación de tipo sinovial, ya que esta en su interior cuenta con una sustancia llamada líquido sinovial. Además de esto, es una articulación tipo bisagra, ya que tienen un eje en común,
el cual se constituye por dos huesos, ya sea el húmero con el cúbito, el húmero con el radio con el cúbito, permitiéndoles un solo plano de movimiento. Por otro lado, es una articulación la cual solo tiene un grado de libertad, ya que es tipo bisagra y, como lo dije anteriormente, solo les permite moverse en un plano. Y el grado de libertad que tiene es extensión y flexión. Sistema de palancas. Es una palanca de tercer género, o también llamada interpotencia, la cual es considerada como una palanca de velocidad donde la potencia se ubica entre la fuerza y la resistencia. Se representa la fuerza como la articulación del codo, la resistencia como el peso del antebrazo u objeto que se tenga en la mano, y por otro lado la potencia como la musculatura flexora del codo. En este caso sería el músculo bíceps braquial. Como ya lo mencioné anteriormente, esta es una palanca de velocidad donde el brazo de resistencia siempre es mayor al brazo de potencia. Es decir, que al aplicar la potencia se puede conseguir que la resistencia se pueda mover con velocidad. Buenas noches, mi nombre es Lorena Santos y yo les vengo a hablar de lo que es la base de sustentación, línea de gravedad y centro de gravedad. Bueno, la base de sustentación es un término que se utiliza para nombrar a la posición del cuerpo en la cual las piernas se encuentran en contacto con una superficie, es decir, el piso. La línea de gravedad es una línea vertical imaginaria que atraviesa el centro de gravedad y esta puede ser utilizada para evaluar la postura. El centro de gravedad es un punto respecto al cual las fuerzas de la gravedad ejercen sobre los diferentes puntos. En la imagen escogida, el deportista se encuentra en flexión de tronco como en flexión de rodillas y piernas. Esto quiere decir que la base de sustentación es el piso, donde están apoyadas las piernas. La línea de gravedad vendría siendo el tronco o la columna. Y el centro de gravedad, el brazo. Los brazos. Aquí trabajan los músculos como el bíceps, cuádriceps, entre otros. En la biomecánica existen dos ramas que son la estática y la dinámica. ¿Cuál es la diferencia de estas? La estática, como su nombre lo indica, es cuando el cuerpo está en reposo, ¿sí? Y la dinámica es todo lo contrario, es cuando el cuerpo se encuentra en movimiento, ya sea por voluntad propia o por alguna fuerza externa. En la posición que nosotros escogimos y la articulación que escogimos es una posición estática, ya que el codo nunca cambia de posición, ya que pues simplemente es una posición inicial de carrera, pero solo se toma en cuenta esa posición.